Capítulo 13. El poder de la tentación. Por Ruth Ann Nordin. Cuando primero contemplé la idea de escribir para este libro, creí que mi historia sería buena para el otro lado del libro, el de la pureza. Después de todo, nunca tuve relaciones sexuales antes del matrimonio, así que me consideraba una virgen. Pero cuando me senté a escribirlo, todas las otras cosas que hice se me vinieron a la mente. En ese momento es cuando me di cuenta de que estaba bajo la ilusión de creer que permanecí pura hasta el matrimonio. La verdad es que no era pura. Cuando vuelvo a ver mi vida de soltera, no estoy orgullosa de lo que veo. Algunas cosas fueron divertidas, no mentiré, pero me dejó con muchos arrepentimientos, principalmente que desearía haber guardado todo para mi esposo hasta después de que nos casáramos. 8 años y 4 hijos después, les digo a mis hijos que no pueden siquiera tocar el seno de una mujer hasta que estén casados. Pero entonces me tengo que preguntar a mí misma, ¿por qué les pongo esa estipulación? Yo tenía 16 años y era pura. No había siquiera tomado de las manos o besado a un chico. 2 de mis amigas habían tenido sexo y me aconsejaron que esperara. Mi mamá me dijo que esperara. De hecho, sus palabras exactas fueron, porque compraría la vaca cuando puede tomar la leche gratis. Mis padres esperaron hasta que estuvieron casados para tener sexo, y ellos dicen que fue lo mejor que pudieron haber hecho. Ellos tuvieron un matrimonio feliz y una buena vida sexual. No puedes crecer en una casa pequeña sin saber lo que hacen tus padres. Quiero decir, si estaban encerrados en el cuarto, no se necesita un genio para saber lo que estaban haciendo. Su vida sexual de hecho me inspiró porque yo veía lo feliz que era mi mamá. Entonces me hice de mi primer novio. Estaba emocionada. Pensé que todo lo que haríamos sería darnos besos y andar de la mano. Eso es lo que había leído en mis libros de romance para adolescentes, y eso es todo lo que esperaba, por lo cual me sorprendí cuando mi novio quiso que hiciéramos algo más que darnos besos. Pensé, pues si hacemos todo menos la penetración, entonces no será sexo. Aún seré una virgen, y no tendré que preocuparme de un embarazo. Ese era mi más grande miedo, ni siquiera estaba pensando en Nets. Así que mi primer novio y yo llegamos a tocarnos y hasta tratamos de tener sexo oral. Realmente yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, y ciertamente no le iba a preguntar a mi mamá que me diera detalles o aún decirle lo que estaba haciendo. Sería demasiado penoso, y me sentía culpable. Odiaba que hiciera lo que hice. Quería volver a solo tomarnos de las manos y darnos besos, como en mis novelas de romance para adolescentes. Cuando mi novio quiso hacerlo todo, me resistí y dije que no. No estaba tentada a tener sexo. Estaba fuera de mis límites. Él terminó conmigo, y yo estaba devastada, mi primer dolor de corazón, y aún me di cuenta de que no me amaba y que estaba mejor así. 1 año después, conocí a mi segundo novio. Él me trataba muy bien y nos enamoramos. Pienso cosas buenas de él hasta el día de hoy. Él nunca trató de obligarme a hacer nada con lo que yo no me sintiera cómoda, y habíamos acordado que esperar para tener sexo hasta el matrimonio era una buena idea. El problema fue que nunca definimos los límites. Soy tan culpable en esto como lo es él. Solo no se me ocurrió tener esta discusión. Nos besamos mucho en autocines. Sus padres tenían una minivan que les daba bastante espacio a 2 adolescentes para hacer cosas sexuales. Manteníamos nuestra ropa puesta pero hacíamos la mímica de tener sexo. Sé que lo habría hecho todo con él, aunque me sentía culpable, porque lo que hacíamos era maravilloso. Lógicamente, sabía que las caricias estimulantes no eran una buena idea porque conllevan a la penetración, pero pensaba, solo haremos unas cuantas cosas y pararemos antes de que llegue demasiado lejos. Pero es muy difícil parar. Creo que la única razón por la que no tuvimos sexo fue porque mi familia se mudó a otro estado y tuve que terminar mi relación con él. En retrospectiva, le agradezco a Dios porque quién sabe el tipo de dolor de corazón y problemas en las que pude haber terminado si me hubiera quedado. En mi secundaria, salí, pero no fue nada como con mi segundo novio. Lo extrañaba y solo quería a alguien que llenara esa soledad que dolía en mi corazón. Cuando fui a la universidad pensé que sería un buen lugar para empezar con el lienzo en blanco. Juré que no iba a hacer nada sexual con nadie más.
Establecería una nueva persona, uno que pudiera ir a la iglesia y sentirse orgullosa. Pero, como Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mi primer novio de la universidad aceptó esperar a tener sexo hasta el matrimonio, así que me sentía a salvo dándole besos apasionados. Sin embargo, nuestros dormitorios no eran conducentes para restringirse, porque no hay miedo de que te descubran. Éramos adultos y podíamos hacer lo que quisiéramos. Aunque no estaba tentada a hacerlo todo, estaba tentada a hacer otras cosas porque se sentían bien y porque me importaba mi novio. Pensé que yo le importaba a él también. Él me hacía sentir como si fuera buena en las cosas sexuales. Se refería a mí como su diosa del sexo. Estaba halagada y me sentía como si mi experiencia con el otro chico había valido la pena. Estaba aprendiendo más sobre el cuerpo masculino y me fascinaba. Logré deshacerme de la culpabilidad. Entre más me involucraba sexualmente, más fácil se volvió callar esa pequeña voz alertándome que parara. Fui a la iglesia con un grupo de amigos y me convencí de que estaba bien con Dios porque no estaba practicando la penetración. De hecho, comparado con los estudiantes que sí tenían sexo, yo era pura. Así es como racionalicé las cosas y después de un tiempo, creía lo que yo quería porque era más fácil que cambiar el comportamiento sexual que se había llegado a ser normal para mí. Así que fui a la iglesia y hasta a grupos de estudio de la Biblia con una conciencia pura. Pero no leía la Biblia o oraba por mi cuenta. Esa primera relación de la universidad terminó al final del semestre cuando su novia de su pueblo llegó. Esa fue una lección dura y se me rompió el corazón. Me curé y seguí adelante, y aunque lamentaba haber llegado tan lejos con él, no evitó que lo hiciera con el próximo chico, y el próximo. Ahora sexo manual y oral estaban en mi zona de comodidad. Mientras tanto Dios estaba siendo muy paciente conmigo, solo viéndome y esperando. Su sentencia llegó, en la forma de miedo. Aprendí que solo porque Dios no actúa inmediatamente, no significa que la sentencia no viene. Mi compañera de cuarto me dijo que era posible contraer SIDA por el sexo oral y ahora estaba preocupada de poder tener SIDA. Me hicieran la prueba y tenía que esperar 6 meses para que obtener un resultado certero, unos largos y emocionales 6 meses. Sé que todo estaba en mi cabeza, pero creo que Dios usó esto para traerme de vuelta. Leí la Biblia por primera vez en mi vida y oré mucho. Desarrollaba una relación verdadera con Él. Pasaba muchas noches llorando tanto de miedo como de culpa. Mi hermana, amigos y mi psicólogo pensaban que estaba loca por asustarme tanto. Sí, sobreactué, pero probable fue porque a la misma vez estaba lidiando con el dolor de haber perdido a mi madre que acababa de morir. No estaba en el mejor estado mental para empezar y ahora estaba consumida con la preocupación de que Dios me iba a sentenciar por todos esos años que tuve experiencias sexuales. Durante este tiempo, me propuse abstenerme de salir por un par de años. Sabía que necesitaba tiempo para descubrir quién era y lo que quería hacer con mi vida. Aún después de que todas mis pruebas para el SIDA y otras ETS regresaron negativas, permanecí enfocada en mi objetivo. Nunca había estado tan feliz de sacar resultados negativos en un examen. Después de mi graduación me mudé a otro estado y vivía con mi mejor amiga. Me sentía bien de estar por mi cuenta. Tenía 24 años y me decidí que era tiempo de empezar a buscar a un esposo. Estaba determinada a encontrar un hombre que leyera la Biblia y que fuera a la iglesia. Y encontré uno y creí que él era el indicado ya que era consistente en su vida espiritual. A pesar de mis buenas intenciones, hacía cosas sexuales con él también. Los dos sentimos una culpa tremenda sobre esto. Parecía hipócrita ir a la iglesia. Tratamos de parar, pero una y otra vez, nos dejamos estar peligrosamente solos. Me sentía sucia y usada, pero pensé que nos casarías así que continuamos. Prácticamente todos los que conocí habían teniendo sexo, lo cual lo hacía aún más difícil para mí resistir. Después de salir por un año, él dijo que no sabía si quería ser mi novio por los próximos 40 años o casarse. Él no me quería, solo no quería estar solo. Él ni siquiera me amaba. Estaba desanimada y desilusionada. Pensé que Dios pretendía que estuviera con él. No me podía imaginar por qué Dios me haría conocer a alguien que leyera la Biblia y que fuera a la iglesia si no quería que nos casáramos.
Y aún así una parte de mí estaba aliviada porque lo que teníamos era más físico que otra cosa. Ahora a los 25, estaba cansada de estar soltera. Empecé a buscar agresivamente un hombre con quien casarme. Y funcionó, conocí a mi futuro esposo. Pensarías que para este momento, habría aprendido mi lección sobre los actos sexuales. Si logré pasar un par de meses solo dándonos la mano y besos, y me sentía maravilloso al respecto. Qué contraste era ser feliz en vez de vivir con culpa. Me encantaría decir que seguimos así hasta la noche de nuestra boda, pero los hábitos viejos son difíciles de dejar. Aparte de eso, la actividad sexual me daba un sentimiento de poder porque sabía cómo complacerlo. Y aún así, yo era la menos experimentada de los dos. Él había llegado al final con 2 mujeres, pensando ambas veces que se iba a casar. Ahora él dice que desearía haber esperado también. No salimos por mucho tiempo. Cuando empezamos a hacer cosas sexuales, decidimos casarnos. Estaba aliviada de terminar con el ciclo vicioso que siempre resultaba en actos sexuales. También estaba ansiosa por experimentar la penetración. Todo hasta ahora había sido tan bueno que pensé que eso sería maravilloso. En realidad estaba decepcionada con la penetración. Me sentí como si estuviera usada. Aunque, técnicamente, mi esposo fue mi primero y único, sabía que no había llegado a la cama matrimonial pura y eso arruinaba emocionalmente la experiencia para mí. Si disfrutamos nuestra luna de miel y aún disfrutamos el sexo. Solo deseamos haber aprendido juntos del sexo. Es parte de nuestro pasado y hemos orado para que podamos tener paz al respecto, pero no termina con nosotros. Tenemos 4 hijos. Les he dicho explícitamente a mis chicos qué partes de la mujer son tabú hasta el matrimonio. Les digo que besarse y darse la mano es apropiado antes del matrimonio. Ellos me han escuchado y me continuarán escuchando decir que el sexo es maravilloso, pero solo en el contexto apropiado. Desearía que alguien me hubiera explicado sobre imponerme los límites. Todo lo que me dijeron fue que evitara la penetración. Y lo hice porque estaba muy arraigado en mí. ¿Habría hecho tantas otras cosas sexuales si mi mamá me hubiera impuesto más límites? No lo sé. Me gustaría pensar que no las habría hecho, pero la tentación es fuerte. Nuestros deseos sexuales se exacerban por una sociedad que busca gratificación inmediata. Es difícil decir no a los apetitos carnales, y aún más a los deseos sexuales que pueden ganarle a una persona en el momento de pasión. La carne es muy débil, y no hay otro pecado con el que más luché que con este. Nunca aprendí la clave del autocontrol. Si lo hubiera hecho, te diría cuál es. Sin embargo, si veo, en retrospectiva, que el único límite que me fue dado, lo mantuve, evitar penetración. Por eso es que les estoy poniendo límites a mis hijos. Entiendo que ellos enfrentarán la misma lucha cuando sean mayores. Todo lo que puedo hacer es decirles a mis hijos qué hacer. Orar por ellos y esperar que lo hagan, o por lo menos que busquen a Dios si fallan. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.